Este metal vale millones, pero las empresas gastan todavía más para que nadie lo encuentre jamás. ¿Para qué enterrar dinero bajo tierra? La respuesta es tan sencilla como idiota. Para sacar todavía más dinero. Te presento esta máquina. Pesa más que la Torre Eiffel y camina sola. Es una excavadora caminante, un dragline. Si pensabas que tu garaje estaba hecho un desastre, mira esta cosa, que ocupa la superficie de un barrio entero. Esto no es maquinaria, es un auténtico dinosaurio de metal al que le importan un pimiento las leyes de la física, la gravedad y el sentido común. No anda sobre ruedas, porque ningún neumático del mundo aguantaría un peso que se mide en miles de toneladas. En vez de rodar, da pasos. En serio, una montaña gigante de acero se levanta sobre unos esquís de metal enormes y da un paso de 2 metros hacia adelante. Parece el andar de un gigante borracho que intenta encontrar la salida de una discoteca después de 10 horas de fiesta sin parar. Los ingenieros se inventaron esta forma de moverse porque, bajo semejante masa, las orugas se aplastarían como papel de aluminio en cuanto intentaran arrancar. Ese fue el momento en que los diseñadores entendieron que los métodos de siempre no servían y decidieron fabricar una máquina que, literalmente, camina por el planeta como si aquí mandara ella. Mira ese cucharón. Es tan grande que dentro cabría tranquilamente un chalet de 3 plantas con garaje y todavía sobraría sitio para una piscina. Este monstruo saca de una sola vez tanta roca como cavarían cientos de obreros con pala durante una semana entera. Lo cuelgan de unos cables de acero del grosor de la pierna de un adulto. Cuando baja en picado, parece que el cielo se viene abajo. Y luego muerde la roca, sube y ves cómo toneladas de piedra se desplazan por el aire como si fueran arena fina en el cajón de juegos de un niño. El dragline no solo trabaja, literalmente mueve montañas y cambia el paisaje hasta dejarlo irreconocible. Cuando termina su turno, donde antes había una superficie plana, aparece un cráter que se ve hasta desde el espacio. Y todo eso para sacar carbono minerales que están enterrados muy abajo, bajo capas de tierra inútil. Lo más curioso es la gente que maneja todo esto. ¿Crees que aquí hace falta una tripulación entera como en una nave espacial? No, en la cabina suele ir una sola persona. Una sola persona que tiene en sus manos el destino de una máquina de varios miles de toneladas. Es un operador que tiene que estar más tranquilo que una boa antes de la siesta. Mira los monitores, mueve las palancas y este dinosaurio de metal obedece dócilmente sus órdenes. Es como jugar a un videojuego donde el precio de un error son varios millones de dólares y el riesgo de acabar convertido en una tortita de metal. Pero lo más gracioso es que esta máquina la mantienen apenas unos pocos técnicos, que pasan horas arrastrándose por sus tripas de acero intentando entender por qué uno de los engranajes gigantes hace un ruido raro. Es como reparar un reloj del tamaño de una casa. ¿Por qué estos draglines son una rareza y no los fabrican en cada planta? Porque son terriblemente caros. Cada máquina se construye en el sitio, porque es imposible traerla en tren o en barco. Literalmente, montas un mecano de 1 millón de piezas en mitad de la cantera, rezando para no haberte olvidado de nada y que las sujeciones aguanten. Las fábricas capaces de hacer esto se cuentan con los dedos de una mano. Es una élite de ingenieros que sabe que si te equivocas en los cálculos en un solo 1%, la estructura se pliega sobre sí misma como un castillo de naipes y entierra debajo todas esas inversiones millonarias. Y aún así, la gente lo construye. La sed humana de recursos es tan grande que estamos dispuestos a crear cosas que asustan por su potencia, solo para sacar lo que está escondido en las entrañas de la tierra. Cuando estás a su lado, sientes la vibración hasta en los dientes. El aire alrededor está electrizado. Es una sensación de peligro y de grandeza a la vez. Esta máquina parece decirte que aquí tú solo eres un invitado. No siente cansancio, no conoce los fines de semana. Puede trabajar años y de vez en cuando solo pide cubos de lubricante que, por cantidad, recuerdan más a un lago. Esto es la excavadora caminante, la auténtica dueña de los paisajes industriales, que camina a través del tiempo convirtiendo la tierra en dinero.
Creamos tecnologías que superan nuestras necesidades. Levantamos gigantes de acero para luego tapar con ellos los agujeros que nosotros mismos hemos cavado. Es la ironía de nuestro progreso. Tenemos tanto miedo de quedarnos sin energía suficiente que estamos dispuestos a poner montañas de metal a caminar por la Tierra. Y cada vez que este dragline da un paso, nos recuerda que la naturaleza no es más que un decorado que vamos cambiando de sitio, muy despacio y haciendo muchísimo ruido. Esto no es solo cavar agujeros, es la prueba de que estamos dispuestos a todo, incluso a crear dinosaurios que funcionan con electricidad, con tal de conseguir lo que está escondido muy adentro. El mundo lo mira con asombro, los ingenieros con orgullo y el planeta con tristeza, pero la máquina sigue su camino, paso a paso, volteando toneladas de todo lo que se interpone en su camino hacia el ansiado carbón o el mineral. Es algo descomunal, es absurdo, es increíblemente caro, y justo por eso no podemos apartar la mirada de ese enorme trozo de metal que, simplemente, avanza. Si crees que este monstruo solo cava un agujero, te equivocas de lleno. Su consumo de energía es tal que un solo dragline podría darle electricidad a una ciudad pequeña, en lugar de andar sacando roca. Imagínate unos cables, gruesos como el tronco de un roble viejo, que llegan hasta él cruzando toda la cantera. No es una pilita de petaca, es una conexión a una línea de alta tensión capaz de calcinar cualquier cosa que se ponga donde no debe. Los picos de tensión durante el izado del cucharón lleno son tales que la red eléctrica de la zona los nota como si alguien enchufara 1000 planchas a la vez. Por cierto, hablando del cucharón, su peso, con la carga incluida, supera muchas veces las cientos de toneladas. Es una carga que rompe el acero como si fuera papel, si por un casual te equivocaste con el tipo de metal. Por eso los ingenieros usan aleaciones especiales, que tienen que aguantar cambios extremos de temperatura, porque la máquina trabaja en invierno y en verano, bajo un sol de justicia y bajo lluvias heladas. Hay casos en que, por la fatiga del metal, la pluma que sujeta ese cucharón se partió por la mitad sin más. El coste de reponer una pieza así equivale al presupuesto anual de un colegio entero, pero a nadie le frena eso. Es una carrera armamentística contra la propia Tierra. Un dato curioso para los amantes de las cifras. La velocidad de movimiento de este armatoste ronda los 200 metros por hora. Sí, lo has oído bien. El caracol de tu jardín probablemente le ganaría en una carrera, pero el dragline no tiene prisa. No necesita correr, se va apoderando del terreno de forma metódica e implacable. Sus esquís, o como los llaman los ingenieros, las placas de apoyo, tienen una superficie tan grande que reparten el peso para que no se hunda en el barro. Pero si debajo de él aparece un suelo blando, se va al fondo, y entonces ni siquiera miles de toneladas de acero lo salvan de convertirse en el monumento más caro de la historia de la minería. Y ahora, la guinda del pastel. Mucha gente todavía se cree que en la cabina de un dragline reinan el caos y el ruido, pero los operadores de hoy trabajan en sillones más cómodos que un asiento de clase ejecutiva de un avión. Se toman su café, miran los monitores, mientras a su alrededor ruge metal con un peso de 5000 toneladas. Es una estampa rarísima, un tío en camisa, con aire acondicionado, manejando un armatoste que voltea montañas, y mientras tanto, quejándose de que hoy no le funciona el microondas. Si en tu trabajo funciona el microondas, suscríbete a este canal. Si no funciona, déjanos un comentario. Hoy nos embarcaremos en un viaje a las enormes canteras a cielo abierto. Valles montañosos creados por el hombre que impresionan por su escala y complejidad. Estas gigantescas excavaciones en la corteza terrestre son testimonio no solo del poder insuperable de la tecnología moderna, sino también del trabajo de miles de ingenieros, geólogos y trabajadores a lo largo de muchos años. Descubriremos cómo se crean exactamente estas colosales estructuras y qué papel desempeñan en este proceso los verdaderos titanes de la ingeniería, las excavadoras gigantes. Prepárense para una historia de escala,
precisión y una fuerza impresionante que cambia el paisaje de nuestro planeta. Las excavadoras de cantera más grandes, por ejemplo, las palas de cable eléctricas, pueden pesar más de 1000 toneladas. Algunos modelos de excavadoras de rueda de cangilones, utilizadas en Europa, alcanzan un peso de más de 13.000 toneladas y son las máquinas terrestres más grandes del mundo. La creación de una cantera no es simplemente cavar un hoyo. Es un proceso extremadamente complejo y de múltiples etapas que comienza mucho antes de que la primera excavadora muerda la tierra. Todo comienza con una minuciosa exploración geológica. Equipos de geólogos pasan años estudiando las entrañas de la Tierra, perforando pozos, tomando muestras para determinar con precisión la ubicación de los minerales, su profundidad, calidad y volúmenes. Es como una enorme historia de detectives, donde cada muestra de roca es una pista importante. Cuando se encuentran los minerales, entran en juego los ingenieros y planificadores. Desarrollan un proyecto detallado de la cantera que abarca cada aspecto, desde el ángulo de inclinación óptimo de las paredes y el ancho de las vías de transporte hasta el sistema de drenaje que evacuará el agua. Es un trabajo colosal que requiere cálculos precisos, ya que la seguridad y la eficiencia de la futura extracción dependen de cada detalle. En esta etapa se decide cuál será la forma de la cantera, cómo se ubicarán las terrazas, los llamados bancos, por los que se moverá la maquinaria, y cómo organizar la logística para la extracción de cientos de millones de toneladas de roca. Después de años de planificación, llega el momento de la acción. Antes de llegar a los valiosos minerales, es necesario retirar la llamada montera, las capas de suelo, arcilla y rocas estériles que cubren el yacimiento. Esto puede ser un volumen de trabajo colosal, ya que la profundidad de la montera a veces alcanza decenas o incluso cientos de metros. Es aquí donde entran en escena las excavadoras gigantes. Son verdaderos colosos que pesan cientos o incluso miles de toneladas, con cucharones del tamaño de una habitación pequeña, capaces de agarrar decenas de metros cúbicos de tierra de una sola vez. Trabajan en pareja, con los camiones volquete de cantera, otros titanes que pueden transportar más de 300 y algunos hasta 400 toneladas de carga en un solo viaje. Las excavadoras cargan la montera en los camiones volquete, que luego la transportan a vertederos especialmente designados, creando montañas artificiales enteras. El volumen del cucharón de estas máquinas puede ser de 40 a 70 metros cúbicos, y en los modelos más grandes, de hasta 100 metros cúbicos. Esto significa que, de una sola cucharada, una excavadora así puede levantar una carga equivalente a 100 o más toneladas de roca, o albergar de 5 a 7 coches. Si las rocas son demasiado duras para ser extraídas directamente por la excavadora, se recurre a las voladuras. Las perforadoras taladran profundos agujeros en las rocas, donde luego se colocan explosivos. Una explosión controlada fragmenta la roca, haciéndola accesible para las excavadoras. Es una etapa espectacular y extremadamente responsable, que requiere el más estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Después de retirar la montera, comienza la etapa más importante, la extracción directa de los minerales y la formación de la cantera en sí. La cantera se desarrolla en bancos, parecidos a escalones gigantes o terrazas. Esto se hace para garantizar la estabilidad de las paredes de la cantera y para crear plataformas de trabajo convenientes para la maquinaria. En cada banco trabaja su propia armada de excavadoras. Pueden ser tanto enormes excavadoras de cantera con accionamiento eléctrico,
capaces de trabajar de forma continua durante meses, como excavadoras hidráulicas, que se distinguen por su alta maniobrabilidad y precisión. Muerden la roca, cargándola en los camiones volquete que esperan. Algunas excavadoras son tan grandes que incluso tienen que ser ensambladas directamente en el lugar de la extracción, en lugar de ser transportadas ya listas. Imagina el cucharón de una de estas máquinas. Puede contener un coche, o incluso varios. En una hora, un gigante así puede mover miles de metros cúbicos de roca. La cantera se profundiza por bancos, expandiéndose gradualmente. Se parece a una enorme espiral que desciende a las entrañas de la Tierra. Constantemente trabaja todo un ballet de máquinas. Las excavadoras cavan. Los camiones volquete transportan. Las topadoras nivelan las plataformas y las motoniveladoras mantienen las carreteras en buen estado. A veces, para rocas especialmente blandas o para trabajar en lugares de difícil acceso, se pueden utilizar excavadoras de rueda de cangilones, máquinas colosales, con una rueda giratoria equipada con muchos cangilones que muerden continuamente la roca y la descargan por una cinta transportadora. En una hora, una excavadora gigante puede mover de 4.000 a 10.000 metros cúbicos de roca. Imagina cuánto tiempo tardaría una persona normal con una pala para lograr ese resultado. Todo el proceso va acompañado de un control continuo. Los geólogos toman constantemente muestras de roca para asegurarse de que se está extrayendo exactamente lo que se necesita y que la calidad cumple con los requisitos. Los ingenieros supervisan la estabilidad de las laderas, el estado de las carreteras y la seguridad de los trabajos. Una cantera gigante no es solo un agujero en la tierra, es todo un complejo industrial con su propia infraestructura. Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de tal coloso, se necesitan miles de kilómetros de carreteras para los camiones volquete, sistemas de suministro de energía para las excavadoras eléctricas, talleres para el mantenimiento y la reparación de la maquinaria, así como edificios administrativos, comedores e incluso campamentos residenciales para los trabajadores. El drenaje del agua tiene una importancia especial. En muchas canteras funcionan constantemente potentes estaciones de bombeo que extraen las aguas subterráneas y de lluvia para garantizar la seguridad de la maquinaria y evitar inundaciones. Sin un sistema de drenaje eficaz, la cantera se convertiría rápidamente en un lago. El mineral extraído luego llega a las plantas de procesamiento, que a menudo se encuentran justo al lado de la cantera. Allí se tritura, se enriquece, se purifica, convirtiéndolo en un producto terminado que luego, en vagones de tren o camiones, se envía a los consumidores de todo el mundo. La vida de una cantera no es eterna. Cuando las reservas de minerales se agotan o la extracción se vuelve económicamente inviable, la cantera se cierra. Pero esto no significa que simplemente se abandone. Las normas modernas exigen la rehabilitación, la restauración de las tierras alteradas. Las antiguas canteras pueden convertirse en lagos, parques forestales, tierras agrícolas o incluso zonas recreativas. Es un proceso complejo y costoso, que es una parte importante de una minería responsable. Este cucharón levanta toneladas de roca de una sola vez. El peso de varios autos. Se hunde en el granito duro como si fuera arena y trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, bajo un calor infernal y un frío brutal. No es solo un pedazo de hierro, es el puño blindado de una excavadora gigante de cantera, la cúspide de la ingeniería, creada con un solo propósito: destruir y cargar. Hoy, amigos, vamos directo al corazón del infierno industrial, a la fábrica donde estas bestias indestructibles nacen de simples láminas de acero sin vida. Esta es la historia de cómo el fuego, la presión y una precisión increíble transforman el metal en una herramienta capaz de mover montañas.
Todo comienza en un enorme almacén al aire libre, donde reposan auténticas placas de acero. Olvídate de la chapa metálica delgada. Lo que hay aquí es blindaje. Láminas de acero especial resistente al desgaste, como Hardox o sus equivalentes, con 10 y a veces hasta 15 centímetros de espesor. Una sola de estas placas puede pesar más de 10 toneladas. Esto no es simplemente hierro. Es una aleación compleja que contiene manganeso, que le da una dureza increíble, y cromo, que la protege contra la corrosión. Este acero tiene una propiedad única. Cuanto más lo golpean, más dura se vuelve su superficie. Una grúa puente gigante, con potentes imanes, levanta una de estas placas y la deja caer con estruendo sobre una mesa de corte, que es el inicio de nuestra línea de producción. Y aquí comienza el primer espectáculo de fuego, el corte. Sobre la plancha se cierne un enorme portal, por el cual se desplaza con un silbido un cortador de plasma. En su interior, una boquilla de la cual brota a presión descomunal un chorro de gas ionizado, calentado a más de 20.000 grados centígrados. Es como un rayo domesticado. El chorro cegador penetra con facilidad el espesor de acero de 50 centímetros y comienza la danza. Controlado por computadora, recorta con precisión milimétrica de la plancha todas las piezas de la futura pala. Los laterales, llamados cachetes, la pared trasera curva, el fondo y el macizo filo delantero. El taller se llena de un rugido, olor a ozono y luz enceguecedora, mientras bajo el cortador brota una fuente de metal fundido que recuerda a los fuegos artificiales. Ahora tenemos un conjunto de piezas de blindaje planas y afiladas como navajas. Pero el cazo tiene una forma compleja y curva. Llega el momento de demostrar fuerza pura y silenciosa. Las piezas planas van directo a la prensa hidráulica. Esto no es un martillo que golpea. Es una máquina gigante que con calma pero con una fuerza imparable de miles de toneladas, suelta su punzón. La grúa coloca la pared trasera plana y la prensa, apretándola contra la matriz redondeada, poco a poco, centímetro a centímetro, la dobla, dándole esa forma semicircular característica. El metal no se rompe, gime, cruje, pero se rinde ante esta fuerza colosal, cambiando su forma para siempre. Cuando todas las piezas han recibido las curvas necesarias, comienza la etapa más delicada, que se parece al trabajo de un cirujano, la soldadura. Esto no es simplemente unir pedazos, es crear un organismo monolítico e indestructible. Las piezas se ensamblan en un dispositivo especial, como un rompecabezas tridimensional gigante que las mantiene en la posición perfecta. Y entonces entran en acción los soldadores. Son la verdadera élite de la fábrica. Vestidos con trajes ignífugos y máscaras, comienzan a unir estas gruesas placas. No se hace en una sola pasada. Para soldar dos piezas de acero de 50 centímetros, se necesitan decenas de pasadas, depositando metal capa tras capa. Esto se llama soldadura multipasada. Cada cordón se limpia completamente de escoria antes de aplicar el siguiente. El arco arde con un brillo increíble, y el metal fundido fluye como lava, uniendo para siempre las partes separadas. Cada soldadura importante se verifica después con ultrasonido para asegurarse de que no haya grietas ocultas ni cavidades. Pero la parte más importante de la cuchara son sus dientes. No están hechos del mismo acero que el cuerpo. Los dientes son elementos fundidos separados, fabricados con una aleación de manganeso aún más resistente. Tienen una forma compleja que les permite penetrar fácilmente en la roca y al mismo tiempo autoafilarse durante el trabajo. No se sueldan simplemente. Se fijan al borde de corte fundido mediante un sistema especial de cerrojos y pasadores.
Esto se hace para que cuando un diente se rompa o se desgaste después de cientos de horas de trabajo en la cantera, el operador de la excavadora pueda sacar unos cuantos pasadores y reemplazarlo directamente en el lugar en pocos minutos. Cuando el cuerpo principal está ensamblado, comienzan a agregarle blindaje adicional. Este proceso transforma un simple cucharón resistente en un verdadero tanque. A las paredes laterales, las mejillas, se sueldan placas protectoras adicionales. El fondo, que es el más grande, se refuerza con franjas especiales resistentes al desgaste llamadas talones. Todas las zonas críticas se cubren con capas adicionales de blindaje. Esto hace que el cucharón sea aún más pesado, pero también varias veces más duradero. Después de toda esta soldadura, nuestro cucharón es una sola pieza, pero en su interior, como en un trabajador cansado, se han acumulado enormes tensiones internas. Si se deja así, podría agrietarse con un golpe fuerte. Por eso le espera un procedimiento final de spa, el revenido. Una grúa gigante levanta cuidadosamente todo el cucharón de varias toneladas y lo coloca dentro de un horno enorme. Las puertas se cierran y la temperatura en el sur aumenta lentamente hasta aproximadamente 600 grados Celsius. El cucharón descansa en este calor durante varias horas. Este proceso permite que la estructura cristalina del metal se relaje y libere todas las tensiones, haciendo que toda la estructura sea más fuerte y resistente a los impactos. Después del horno y el enfriamiento libre, llega el momento del trabajo de precisión. En la parte superior del cucharón hay unas orejas especiales, orejetas macizas, que lo conectarán al brazo de la excavadora. Los agujeros en ellas deben estar perfectamente alineados y tener el diámetro exacto. Por eso colocan el cucharón en un torno gigante. Una enorme fresa, controlada por computadora, con precisión de centésimas de milímetro, perfora estas aberturas hasta el tamaño perfecto. Y el toque final. El cucharón terminado, pero aún cubierto de cascarilla y marcas de soldadura, se envía a una cámara de granallado. Ahí lo bombardean desde todos los lados, con millones de diminutas bolas de acero que eliminan todo el óxido y la suciedad, creando una superficie perfectamente limpia y rugosa. Luego lo pintan con un color corporativo brillante, amarillo, rojo o naranja. Esta pintura no es solo decorativa. Es una capa gruesa y resistente que protege el metal de la corrosión. Y así, después de este largo, ruidoso y ardiente camino, nace este monstruo de acero. Es pesado, brutal y parece indestructible. Y está listo para partir hacia la cantera, para comenzar su duro trabajo. En silencio, día tras día, mover montañas. Y tú puedes mover mi canal con tu suscripción y escribir un buen comentario. Imagina una piedra, de apariencia tan común, pero en cuyo interior se esconde la fuerza capaz de soportar las cargas multimillonarias de la civilización. Cómo, a partir de una roca sin rostro, nace una carretera que soportará millones de coches. Cómo la vibración de las mandíbulas de acero transforma un monolito en los diminutos cristales de las futuras ciudades. Cada año, solo en los Estados Unidos, se trituran más de 1.000 millones de toneladas de rocas. Y este estruendo se oye mucho más allá de las canteras. Pero hay un detalle que no se cuenta en los informes públicos. Lo que se esconde en el polvo y los golpes de estas máquinas podría cambiar tu percepción sobre una simple piedra. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que esconde la industria. La primera y más espectacular etapa de la trituración de grandes bloques de piedra en las canteras
es la fragmentación primaria de los macizos rocosos. El proceso en sí comienza cuando enormes masas de roca, a veces del tamaño de decenas de toneladas, se alimentan a complejos de trituración especiales. Estos complejos están equipados con potentes trituradoras de mandíbula, capaces de manejar rocas extremadamente duras y resistentes. En el momento de la trituración de las piedras, se puede observar una impresionante colisión de las superficies de acero de la trituradora con la roca, acompañada de golpes sordos y un estruendo que se oye a gran distancia. Las mandíbulas de la trituradora se mueven con una fuerza capaz de romper las rocas más duras, destruyendo enormes peñascos en fragmentos más pequeños. Todo el proceso está automatizado y se lleva a cabo a alta velocidad, lo que garantiza una producción continua y eficiente. Después de la trituración primaria, el material llega a transportadores de cadena que lo elevan para la siguiente etapa de trituración o cribado. La vulnerabilidad del proceso reside en que, incluso en las etapas iniciales, se necesita un control cuidadoso, ya que los golpes demasiado intensos pueden causar una trituración excesiva o la formación de polvo, lo que afecta negativamente la calidad del producto. Las características técnicas de las trituradoras son impresionantes. Motores con una potencia de cientos de kilovatios y pesadas estructuras de acero, que pesan decenas de toneladas, garantizan un funcionamiento estable incluso bajo cargas significativas. La temperatura de las piezas metálicas aumenta, pero los sistemas de refrigeración mantienen un régimen óptimo para un funcionamiento prolongado e ininterrumpido. Se utilizan varios tipos principales de rocas. Estas rocas tienen diferentes propiedades y se aplican según sus características técnicas. El granito es una de las rocas más comunes y resistentes para la producción de grava. Es una roca volcánica compuesta principalmente por cuarzo, feldespato y mica. La grava de granito tiene una alta dureza y resistencia al desgaste y se utiliza a menudo para la construcción de carreteras, vías férreas y estructuras de hormigón. Los tamaños de la grava de granito pueden variar desde una fracción fina de 5 a 20 milímetros hasta una grande de 40 a 70 milímetros. La grava de río es una roca sedimentaria suelta, compuesta principalmente por guijarros redondeados. Es menos resistente que el granito, pero tiene una radiactividad más baja, lo que la hace segura para su uso en la construcción residencial. La grava de río se utiliza como agregado en el hormigón y para el subbalasto de las carreteras. La piedra caliza es una roca sedimentaria que se utiliza principalmente en la construcción de carreteras, como base y subbase bajo el asfalto o las losas de hormigón. La grava de piedra caliza tiene una dureza más baja, pero es un material económicamente ventajoso. La cuarcita es una roca metamórfica de alta dureza y resistencia al desgaste. Se utiliza para el subbalasto de aeródromos y en el diseño de paisajes. La andesita es una roca volcánica con buena ecología y resistencia al desgaste. Se utiliza para la producción de grava y como componente en el hormigón. Estas piedras naturales se extraen en canteras, donde se someten a una trituración explosiva o mecánica con posterior clasificación. Después de la fragmentación primaria de los bloques de piedra en el complejo de trituración, la siguiente etapa importante es la separación del material en fracciones mediante un sistema de cribas. Este proceso no es menos espectacular y está precisamente ajustado, ya que de la calidad de la clasificación dependen la homogeneidad y la conformidad del material con los requisitos técnicos. El tamaño de las partículas de la futura arena de construcción, grava o gravilla, se establece mediante mallas de gran, mediano y pequeño tamaño. Una gran cantidad de rejillas, dispuestas una sobre otra,
forman un complejo de transporte secuencial, donde se realiza una clasificación automática por fracciones. Los fragmentos gruesos permanecen en la parte superior, pasando a ser procesados en las siguientes trituradoras, mientras que los productos más finos se tamizan hacia abajo y caen en los receptores de clasificación. Todo el sistema está sincronizado y funciona en modo automático. Cada malla se limpia regularmente de obstrucciones para evitar paradas y no comprometer la calidad del producto. Y el movimiento del material es controlado por sensores y un sistema de control de producción. El control de los tamaños y la calidad del material se realiza tanto con la ayuda de sensores como mediante verificaciones periódicas de laboratorio. Esto es importante, porque de ello dependen las características de construcción del producto final, la durabilidad de las carreteras y otras estructuras. La automatización de este proceso aumenta la productividad del complejo de trituración y clasificación, reduce la necesidad de trabajo manual y minimiza el factor de error humano. Además, se prevén reservas tecnológicas para un rápido ajuste del sistema en caso de cambio del tipo de materia prima o de las normas. La vulnerabilidad de esta etapa reside en que una separación de calidad del material en fracciones garantiza el máximo aprovechamiento de la materia prima natural y crea excelentes condiciones para la posterior fabricación de mezclas de hormigón, cimientos, carreteras y vías férreas. En los Estados Unidos de América, la trituración de rocas es uno de los componentes clave de la industria minera y de procesamiento, así como del sector de la construcción. Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el volumen anual de extracción y trituración de minerales no metálicos, incluyendo granito, piedra caliza y mezclas de arena y grava, asciende a decenas de millones de toneladas. El año pasado, los Estados Unidos produjeron más de 1.200 millones de toneladas de piedras de construcción, de las cuales una gran parte corresponde a grava triturada y gravilla, utilizadas para la construcción de carreteras, autopistas, vías férreas y estructuras de hormigón. Esto representa, aproximadamente, un tercio de la producción mundial de dichos materiales. El consumo de energía de las empresas de trituración en los Estados Unidos se optimiza constantemente. En los últimos años, la implementación de tecnologías de eficiencia energética ha permitido reducir los costos de electricidad en un 20%. También es importante que en los Estados Unidos se apliquen sistemas a gran escala de control de la seguridad ambiental, que reducen la emisión de polvo y la carga de ruido durante la trituración. El proceso de trituración va acompañado de la formación de una gran cantidad de polvo, que contamina el aire en las inmediaciones de las canteras y los complejos de trituración. El polvo puede afectar negativamente la salud de los trabajadores y los residentes de las áreas circundantes, causando problemas respiratorios, alergias y otras enfermedades crónicas. Imagina una máquina de 6.000 toneladas. Es como colocar 5 edificios grandes sobre una sola pala. Ahora imagina que ese gigante se desmonta pieza por pieza, a mano, durante meses. Un equipo de 30 personas corta el acero con sopletes de oxígeno, rompe las palas con martillos ferroviarios, arrastra grúas que levantan 200 toneladas de una sola vez. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Casi nada va a la basura. Cada perno, cada tubo de cobre, cada gramo de metal encuentra una nueva vida. En este video te muestro cómo las excavadoras más grandes del planeta se convierten en montones de materiales y por qué esto es un negocio millonario del que casi nadie sabe. Quédate hasta el final, ahí viene lo mejor. Lo primero que hay que entender
es que estas excavadoras pesan hasta 6.000 toneladas. Para que te des una idea, es como poner 5 edificios grandes sobre una sola pala. Cuando la máquina cumple su vida útil, que son unos 15-20 años de trabajo, se convierte en chatarra con algo valioso adentro. El desmantelamiento empieza ubicando la excavadora en una plataforma especial. Es una base de concreto, reforzado que aguanta la presión de martillos pesados y equipamiento. Alrededor instalan grúas, el equipo principal para el desmontaje. Las grúas más grandes pueden levantar hasta 200 toneladas, pero para excavadoras grandes, a veces se necesitan varias grúas trabajando al mismo tiempo. Los operadores de bulldozers y maquinistas van desmontando las partes visibles por turnos. Primero desaparecen las tuberías. Hay decenas de kilómetros en una sola máquina. Líneas hidráulicas, cables, sistemas de enfriamiento. Todo se enrolla y se clasifica por material. Cobre, titanio, aluminio. Todo va a contenedores separados. Después viene el motor. Es una cosa enorme. A veces pesa más de 200 toneladas. Las grúas lo sacan con cuidado de la máquina, y aquí se necesita precisión. Si algo sale mal, el motor puede dañarse, y eso significa menos dinero del reciclaje. El motor se desarma por separado, se drena el aceite, se desmontan los cilindros, se saca todo lo de adentro. La cabina del operador es un mundo aparte. Ahí se sentaba la persona que manejaba este monstruo. Adentro hay controles, pantallas, palancas hidráulicas. Todo esto se desarma a mano, porque muchas piezas son frágiles y pueden dañarse con el martillo. Luego viene el brazo de la excavadora. Es la parte más visible, la que se eleva hacia el cielo. El brazo está lleno de cilindros hidráulicos y bobinas de cable. Pesa alrededor de 300 toneladas. Las grúas desarman poco a poco esta estructura, cortando las uniones metálicas y sacando las secciones una por una. Es como armar un rompecabezas gigante al revés, pero sabiendo que cada pieza vale dinero. El mayor triunfo es la pala. La pala de una excavadora de este tamaño puede contener entre 40 y 60 metros cúbicos de material. Su material suele ser acero templado, la parte más valiosa para reciclar. Algunas palas se desmontan con martillos ferroviarios, rompiéndolas en piezas manejables. Otras se cortan con sopletes de oxiacetileno, herramientas tan calientes que cortan el acero como si fuera mantequilla. Cuando las partes visibles están desmontadas, le toca el turno al chasis y al sistema de orugas. La oruga de la máquina pesa entre 400 y 500 toneladas, una estructura sólida formada por cientos de eslabones individuales. Los especialistas la desmontan eslabón por eslabón, separando ejes, rodillos y placas de metal. La última etapa es el desmontaje del sistema hidráulico. La hidráulica es como el sistema circulatorio de la excavadora. Cientos de metros de tuberías, válvulas, bombas y depósitos. Primero se drena todo el líquido en contenedores para eliminación. Después se desmontan las tuberías y depósitos. Las tuberías de cobre que componen estos sistemas son material muy valioso. Cuando todo está desmontado, queda el armazón, la estructura principal de la máquina. Es un esqueleto de metal macizo que pesa alrededor de 1500 toneladas. Lo cortan en pedazos más grandes para facilitar el transporte y lo envían a reciclaje. Esas piezas se funden en hornos gigantes a temperaturas de más de 1500 grados Celsius. Todo el proceso de desmantelar una excavadora como esta toma varios meses. Trabaja un equipo de entre 15 y 30 personas, dependiendo del equipo disponible. Cada día desmantelan algo así como 20 a 30 toneladas de chatarra. Lo más interesante de este proceso es que prácticamente nada termina en la basura. Todos los materiales se clasifican y se reciclan. El cobre se convierte en cable,
El acero en nuevas piezas, incluso las juntas y elementos de goma, encuentran un uso. Es realmente un ciclo cerrado. Lo que fue una máquina se convierte en algo nuevo. Algunas piezas se guardan como repuestos. Las fábricas compran con gusto partes originales para excavadoras más antiguas que todavía funcionan. Los cilindros hidráulicos, los motores, incluso tornillos y tuercas individuales tienen valor. Lo que para una máquina fue el final, para otra es un nuevo comienzo. La primera vez que vi un desmantelamiento así, me impresionó cómo algo tan gigantesco podía desarmarse pieza por pieza. Una máquina que pesa tanto como 200 autos se transforma poco a poco en un montón de materiales. Pero no es una imagen triste, es reciclaje, reutilización, nueva vida para el metal viejo. Gran parte del desmantelamiento depende de la calificación y experiencia humana. El operador de la grúa debe ser muy preciso, porque es mejor conservar una pieza intacta que luego perder tiempo reparándola. Los soldadores arman soportes temporales para desarmar componentes pesados de forma segura. Todos los movimientos están planificados y coordinados. La seguridad es una parte crucial del trabajo. En el sitio, las sirenas de advertencia suenan constantemente cuando las grúas comienzan a moverse. Los trabajadores usan cascos, chalecos y calzado especial. Un solo movimiento descontrolado de una máquina puede ser mortal. Por eso el control de calidad y la disciplina están en primer lugar. Las excavadoras que desmantelan aquí suelen llegar de canteras del norte de Europa. Algunas tienen en sus costados el nombre de la compañía que las operó durante 15 años. Pueden imaginarse cuánta tierra pasó por ese cucharón en ese tiempo. Millones de toneladas de roca, carbón o grava. Todo eso fue extraído por estas máquinas. Desmantelar una excavadora así cuesta una gran cantidad de dinero, pero el reciclaje del metal permite cubrir esos gastos. Gran parte del material tiene valor: acero, cobre, aluminio. Incluso los pesados componentes de hierro fundido tienen demanda en las plantas de procesamiento. El último día del desmantelamiento siempre tiene algo de simbólico. Cuando los últimos pedazos de la vieja excavadora se cargan en los camiones rumbo al reciclaje, te das cuenta de que una era más llegó a su fin. Una máquina que sirvió durante 15 años, que hizo trabajos pesados en condiciones difíciles, ahora va a pasar a un nuevo formato, como parte de la estructura de edificios, puentes, nuevas máquinas. Esto no es simplemente desguace de chatarra. Es un proceso que permite que la economía sea circular. La cantidad de metal en la Tierra es limitada, así que reciclar máquinas viejas es una necesidad y al mismo tiempo un acto de responsabilidad económica. Cada paso de este proceso está pensado, cada movimiento dirigido a conservar los recursos al máximo. Cada día, en el mundo, funcionan cientos de miles de prensas hidráulicas. Son máquinas capaces de crear una presión de decenas e incluso miles de toneladas, suficiente para aplastar un coche o doblar metal frío con una precisión de joyería. Y todo esto, gracias a un simple principio que conoces bien por las jeringuillas o las pistolas de agua. El secreto está en que un pequeño esfuerzo, a través del aceite, se convierte en una fuerza imparable. Es precisamente esta potencia lenta pero implacable la que nos abre las puertas a experimentos fascinantes. Desde la destrucción de un ladrillo o una bola de bolos hasta desafiar a los propios diamantes. Así que, prepárate para ver cómo la naturaleza de los materiales revela sus secretos bajo presión. Hoy nos sumergiremos en el mundo de una fuerza absolutamente imparable, pero al mismo tiempo, increíblemente tranquila. Olvídate de los rápidos golpes de un martillo o de las explosiones.
Hablaremos del rey de la presión lenta pero inevitable, la prensa hidráulica. Un gigantesco marco metálico del tamaño de una habitación. De arriba a abajo cuelga un cilindro de acero macizo, pulido hasta un brillo de espejo, y abajo, sobre una base igualmente maciza, yace una gruesa placa de metal. Todo parece inmóvil y tranquilo, pero dentro de esta máquina se esconde una fuerza capaz de aplastar fácilmente un coche, o, por el contrario, doblar un trozo de metal con una precisión de joyería. El secreto de esta máquina es ridículamente simple y genial a la vez, y te encuentras con él todos los días. Es el mismo principio que el de una pistola de agua o una jeringuilla médica. Si presionas el pequeño émbolo de una jeringuilla, el líquido sale disparado por la fina aguja a gran velocidad. Ahora imagina lo contrario. Presionas un émbolo grande para expulsar el líquido a través de un pequeño orificio. En la prensa es lo mismo, solo que en lugar de agua se utiliza un aceite especial que es prácticamente incompresible, y en lugar de tus dedos, un potente motor eléctrico y una bomba. La bomba crea una pequeña presión en un cilindro pequeño, pero esta fuerza, a través del aceite, se transmite a un enorme cilindro principal. Como el área del cilindro grande es cientos de veces mayor, la fuerza con la que presiona hacia abajo también se multiplica por cientos. Un pequeño esfuerzo se convierte en una presión titánica e imparable de decenas, cientos o incluso miles de toneladas. Veamos qué puede hacer esta máquina. Empecemos con algo creativo: el doblado y el estampado. Como esta lámina de acero plana y fría de varios milímetros de grosor. En la placa inferior de la prensa se coloca un molde especial, una matriz, que tiene, por ejemplo, una ranura en forma de V. Desde arriba, sobre la lámina, bajará un punzón, una cuña con la misma forma de buque. El operador pulsa un botón. No oirás un fuerte golpe. En su lugar, se escuchará el suave zumbido de la bomba hidráulica, y el enorme cilindro superior comenzará su lento, casi meditativo descenso. El punzón toca la superficie de la lámina de acero. Por un instante, no pasa nada. Luego, a medida que la presión aumenta, el metal comienza a emitir un suave gemido. No se rompe, se dobla suave y obedientemente, siguiendo exactamente la forma de la matriz y el punzón. En pocos segundos, en lugar de una lámina plana, tenemos un ángulo perfectamente doblado. La prensa lo hace con tal facilidad, como si no fuera acero, sino un trozo de plastilina. Y ahora, el estampado. Esto es aún más genial. Así se hacen, por ejemplo, las piezas de la carrocería de un coche. Se toma una enorme lámina de metal plana y se coloca entre dos moldes macizos que replican exactamente las complejas curvas de, por ejemplo, una puerta o un capó. La prensa, lentamente pero con una fuerza colosal de miles de toneladas, se cierra. Y el metal, sin otra salida, literalmente fluye, llenando cada hueco y cada curva del molde. Un minuto después, la prensa se eleva con la misma lentitud y aparece una pieza perfectamente formada que sería imposible de crear de ninguna otra manera. Pero, por supuesto, lo más espectacular que hace la prensa es destruir. Y aquí su lentitud e inevitabilidad se revelan en todo su esplendor. ¿Qué pasará si ponemos un ladrillo rojo común bajo la prensa? Primero, la placa superior tocará su superficie. La presión comenzará a aumentar. El ladrillo es un material frágil. Los primeros segundos no ocurrirá nada. Luego se oirá un crujido apenas audible, y por la superficie correrá la primera grieta, fina como un cabello. Un instante más, y con un fuerte y seco crujido, parecido al de una rama seca al romperse, el ladrillo no explotará, sino que simplemente se desmoronará, convirtiéndose en un montón de polvo rojo y pequeños fragmentos. ¿Y qué pasará con algo más resistente, como una bola de bolos? Está hecha de una resina de polímero muy dura para soportar miles de golpes. La prensa baja, toca su superficie perfectamente lisa. La presión aumenta. 10 toneladas, 20 toneladas. La bola aguanta, pero luego se oirá un agudo y penetrante sonido,
como si se rompiera un cristal, y por la superficie negra se extenderá una telaraña de grietas blancas. La prensa continuará su movimiento implacable, y la bola, con un gemido profundo y visceral, comenzará a destruirse. No se hará añicos, sino que parecerá colapsar sobre sí misma, convirtiéndose en una mezcla de fragmentos afilados como el vidrio y polvo negro. Es una deconstrucción lenta y metódica. ¿Qué pasaría si pusiéramos bajo la prensa una pila de varios libros gruesos de tapa dura? La prensa comenzaría a presionar. Primero, exprimiría todo el aire de entre las páginas. Luego, rompiendo con un crujido las tapas de cartón, comenzaría a comprimir el propio papel. Las fibras de celulosa se destruirían y se compactarían hasta un límite increíble. Los libros dejarían de ser libros. Se convertirían en un único bloque sólido, casi petrificado, donde las páginas se fusionarían en una sola masa. Quizás incluso se exprimiría el resto de la humedad y la tinta de imprenta. Sería un artefacto creado por la presión. ¿Y si pusiéramos allí el mineral más duro de la Tierra? ¿Un diamante? Todo el mundo sabe que un diamante es difícil de rayar, pero es frágil. La prensa no lo rayaría. Simplemente presionaría. Y en algún momento, cuando la presión alcanzara el punto crítico para su red cristalina, el diamante no se doblaría ni se derretiría. Simplemente explotaría. Con un clic increíblemente agudo, alto y fuerte, parecido a un disparo, se convertiría instantáneamente en una nube del más fino polvo brillante y diminutos fragmentos. Toda su legendaria resistencia desaparecería en un instante. ¿Y qué pasaría si intentáramos aplastar algo líquido? Por ejemplo, una lata de acero herméticamente cerrada con agua. Este es un experimento muy interesante. Al principio, la prensa aplastaría fácilmente la lata hasta que se encontrara con el agua. Y como el agua, como sabemos, es prácticamente incompresible, la presión dentro de la lata comenzaría a aumentar a valores astronómicos. El metal de la lata se tensaría, se estiraría y en algún momento no aguantaría. Pero no sería una simple destrucción. En algún punto débil, por ejemplo, en la costura, se formaría un pequeño agujero y de él, con un silbido supersónico, saldría un chorro de agua increíblemente fino y potente, capaz de cortar incluso una tabla de madera. Sería una demostración de la física de los fluidos en estado puro. Así pues, la prensa hidráulica es una herramienta que nos permite ver cómo se comportan los materiales al límite de sus posibilidades. No tiene prisa, pero su fuerza es imparable. Puede crear formas complejas con una precisión increíble y destruir los objetos más resistentes con una eficacia fría y metódica, mostrándonos la naturaleza de las cosas en su forma más pura y comprimida. Muy profundo bajo tierra en Ohio, se esconde una máquina que sostiene el cielo de América. La prensa Mesta 50, un monstruo de 36.000 toneladas que se hunde 10 pisos bajo tierra. Comprime metal con una fuerza de 50.000 toneladas, el peso de 10 torres Eiffel al mismo tiempo. Sin esta máquina, en Estados Unidos no habría F-35, ni Boeing 787. Cuando en 2009 apareció una grieta en la prensa, toda la aviación estadounidense contuvo la respiración. Hoy vamos a ver cómo el titanio al rojo vivo se transforma en alas de cazas bajo el golpe del puño de acero de la Guerra Fría. ¿Listos para mirar dentro del corazón de la capacidad aeronáutica americana? Si te pararas frente a la planta de Alcoa en Cleveland, Ohio, no verías nada especial. Un edificio industrial cualquiera, un muro gris de ladrillo, tuberías, camiones. Pero basta con bajar y entrarás en un mundo donde nace el verdadero poder. La prensa Mesta 50 no está sobre la tierra, está enterrada en ella. 30 metros bajo tierra, 10 pisos de concreto y acero.
¿Por qué tan profundo? Porque cuando 50.000 toneladas de fuerza golpean el metal, la Tierra tiembla en un radio de 1 kilómetro. Sin esos cimientos gigantescos, la prensa se hundiría en el suelo como un cuchillo en mantequilla. Esta máquina fue construida en 1955, en plena Guerra Fría. América y la Unión Soviética no solo competían en el espacio, competían por el cielo. Quien pudiera crear mejores aviones, dominaría el aire. Y para mejores aviones, se necesitaban piezas imposibles de fabricar con métodos convencionales. Imagina una paleta de turbina de un motor de jet F-35. Esta pieza mide apenas 30 centímetros de largo, pero gira a 10.000 revoluciones por minuto a una temperatura de 1400 grados Celsius. Ninguna soldadura podría soportarlo. Se desintegraría en segundos. La paleta tiene que ser de una sola pieza, tallada de un bloque sólido de titanio o de una superaleación de níquel. Para eso existe el Mesta 50. No corta ni suelda, aplasta. Toma un trozo de titanio al rojo vivo de 2 kilos y lo transforma en la forma exacta de un ala o una paleta de un solo golpe. El proceso empieza con la preparación. El lingote de titanio se calienta en un horno especial, hasta 960 grados Celsius. A esa temperatura, el titanio se vuelve suave como plastilina, pero mantiene su increíble resistencia. El metal brilla con un rojo intenso, casi blanco. Mirarlo sin gafas especiales es imposible. Cuando la temperatura alcanza el punto necesario, el brazo robótico saca el lingote al rojo vivo y en cuestión de segundos lo traslada a la prensa. El tiempo es crítico. Si el titanio se enfría, aunque sea 50 grados, se volverá demasiado duro y la prensa no podrá deformarlo. El lingote se coloca en la matriz inferior, un enorme molde de acero que replica los contornos de la pieza final. Desde arriba, desciende la matriz superior de 150 toneladas. Y entonces ocurre el impacto. 50.000 toneladas de fuerza se desploman sobre el titanio incandescente. Para que te hagas una idea, es como si sobre tu mesa colocaran simultáneamente 150 aviones de pasajeros. Los cilindros hidráulicos de 2,5 metros de diámetro generan una presión de 350 megapascales, 3.500 veces la presión atmosférica. Bajo esta presión brutal, el titanio se comporta de forma extraña. No se rompe ni se agrieta. Fluye. Los átomos del metal se desplazan, se deslizan unos sobre otros, llenando cada rincón microscópico del molde. En 3 segundos, un lingote sin forma se convierte en una copia perfecta de un larguero de ala o una pala de turbina. Toda la planta tiembla con el impacto. Además, la vibración se siente a cientos de metros de distancia, como un pequeño terremoto. Los trabajadores que operan cerca de la prensa usan auriculares especiales porque el sonido del golpe alcanza los 130 decibeles, más fuerte que el despegue de un avión a reacción. Pero lo más impresionante es la precisión. A pesar de la fuerza brutal, la prensa controla la forma con una exactitud de medio milímetro. Sensores láser rastrean cada movimiento de la matriz. La hidráulica ajusta la presión miles de veces por segundo. Si algo sale mal, una pieza que vale 300.000 euros se convierte en chatarra. La Mesta 50 fabrica piezas para todos los principales aviones estadounidenses: el F-35, Lightning II, el F-22 Raptor, el Boeing 787 Dreamliner, motores para helicópteros Apache. Todos llevan piezas nacidas bajo el golpe de esta prensa. Cada mes pasan por ella más de 2.000 toneladas de titanio y superaleaciones de níquel. Y entonces ocurrió el desastre. En 2009,
Durante uno de los golpes rutinarios, los ingenieros escucharon un sonido extraño. El metal se había agrietado. Detuvieron la prensa de inmediato y el panorama era aterrador. En la viga principal de soporte había aparecido una grieta de 1,20 m de largo. Para la industria aeronáutica estadounidense fue un golpe durísimo. La Mesta 50 es la única prensa de esa potencia en todo el país. Sin ella, la producción del F-35 se detuvo. Boeing no podía fabricar piezas para el Dreamliner. Los pedidos militares quedaron en el aire. Cada día parada costaba millones de dólares. Comenzó una reparación desesperada. El problema es que una viga de 2.000 toneladas no se puede simplemente quitar y reemplazar. Está montada en la estructura a 30 metros de profundidad, rodeada por docenas de otros sistemas. Los ingenieros planearon repararla en el lugar. Un equipo especial de soldadores trabajó las 24 horas durante 4 meses. Utilizaron la tecnología más avanzada: soldadura por electroescoria en atmósfera inerte. Soldaron la grieta capa por capa, cada una de 3 milímetros de espesor. Después de cada capa, el metal se sometió a tratamiento térmico para liberar las tensiones internas. En total, se aplicaron 760 capas de cordón de soldadura. Paralelamente, se fabricó una viga de respaldo, por si acaso la reparación fallaba. La hicieron en otra fábrica, usando la grúa más grande de América, con capacidad de 4.000 toneladas. El costo de la viga de respaldo, 18 millones de dólares. Y el costo de suscribirte a mi canal, $0, 0 centavos. ¿Ya te suscribiste? Pero la reparación funcionó. En diciembre de 2009, la Mesta 50 volvió a operar. 200 ingenieros observaron el primer golpe después de la reparación. Todos contuvieron la respiración. La prensa golpeó, el titanio se deformó y la grieta no volvió a aparecer. El cielo estadounidense estaba a salvo. Hoy, la Mesta 50 sigue funcionando. Ya tiene casi 70 años, una edad increíble para equipamiento industrial. Las prensas modernas son más eficientes y automatizadas, pero ninguna puede alcanzar esa fuerza. Las 50.000 toneladas siguen siendo un récord inalcanzable en el país. Es interesante que alrededor de la prensa se formó todo un ecosistema. Miles de ingenieros, metalúrgicos y operadores trabajan en la planta. Muchos de ellos son de origen latinoamericano. Llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor y encontraron trabajo en la industria aeronáutica. Ellos dan forma a las piezas que luego elevan aviones en el cielo de todo el mundo. El Mesta 50 es más que una máquina. Es un símbolo de capacidad industrial, excelencia tecnológica e ingenio en ingeniería. Es la prueba de que a veces las mejores soluciones no son las más recientes, sino aquellas que han sido probadas por décadas de trabajo confiable, bajo presiones inimaginables. Imagínate una máquina que, de un solo golpe, comprime el acero como si fuera papel. Las prensas hidráulicas no son solo maquinaria, son monstruos de fuerza que trabajan bajo presiones de miles de toneladas. Un movimiento en falso y una pieza que vale 1 millón se va a la chatarra. ¿Cómo se controlan estos gigantes? ¿Cómo un trozo de metal al rojo vivo se transforma en una pieza para un reactor, un puente o una turbina? ¿Y por qué aquí cada milímetro cuenta? Hoy vas a ver una producción que hace vibrar el aire y entenderás por qué forjar metal todavía se parece a una tormenta controlada. Mira con atención, que lo que viene es pura potencia. Una prensa hidráulica. Es una máquina poderosa que usa la fuerza de un líquido,
normalmente aceite, bajo alta presión, para crear una fuerza de compresión enorme sobre una pieza de metal en bruto, el lingote. El principio de funcionamiento se basa en la ley de Pascal. La presión creada en un líquido se transmite uniformemente en todas direcciones, lo que permite obtener una fuerza gigantesca, incluso con un esfuerzo relativamente pequeño sobre el pistón. Para la forja se usan grandes lingotes de metal, usualmente acero, pero pueden ser otros metales también. Los lingotes tienen diferentes formas: cuadrados, redondos, poligonales, etc. El lingote de metal, calentado hasta brillar con un naranja intenso, emerge del horno, como un pedazo de sol. Su temperatura, más de 1000 grados Celsius, irradia un calor que se siente de cerca, como estar junto a una hoguera. Un trabajador lo recoge con cuidado, usando una tenaza o pinzas especiales. Y por un instante, la tensión se siente en toda la nave. Todas las miradas están puestas en ese núcleo de energía. Luego, un golpe sordo. La máquina de forja hidráulica baja con estruendo su pata de muchas toneladas sobre el lingote. Con cada golpe, el metal al rojo vivo cambia de forma, se aplasta, se alarga, se dobla. La fuerza del impacto hace vibrar todo en el aire, desde el suelo hasta el pecho. Las chispas vuelan por todas partes, el vapor sube, y de debajo del martillo de forja sale una ráfaga de polvo incandescente. Esto no es solo producción. Es un elemento de la naturaleza, domado por el hombre. En la prensa se instalan herramientas especiales que determinan qué forma tendrá la pieza final. Pueden ser matrices planas o con recortes, placas para recalcar, matrices especiales para formar perfiles complejos. La pieza caliente se coloca con una grúa o un manipulador sobre la mesa de trabajo de la prensa. El peso de estos lingotes puede alcanzar decenas e incluso cientos de toneladas. El operador pone en marcha la prensa. Bajo la presión del fluido hidráulico, el pistón con la matriz comienza a bajar, comprimiendo la pieza con una fuerza enorme. En las prensas modernas, esto puede ser cientos e incluso miles de toneladas de presión. Una bestialidad. La pieza se comprime en todo su espesor, cambiando su forma y estructura. Esto permite obtener un metal más denso, homogéneo, sin huecos ni grietas, para que la pieza adquiera la forma deseada. Se voltea varias veces y se comprime desde diferentes lados. El proceso se repite en varias etapas, acercándose gradualmente a la forma final. En algunas etapas, la prensa no solo puede comprimir, sino también estirar el metal, para obtener piezas de diferente grosor o longitud. La gigantesca máquina hidráulica no actúa al azar. Su trabajo es controlado por sistemas automáticos con una precisión milimétrica. El operador sigue de cerca los parámetros: temperatura del metal, presión en el sistema hidráulico, posición de las matrices. Todo tiene que ser perfecto. Un golpe de más o una presión demasiado fuerte, y la pieza se convierte en desecho, y la máquina puede dañarse. Para evitarlo, el sistema corrige cada movimiento en tiempo real. El operador no es solo un observador, sino el director de esta orquesta, que confía en la automatización, pero interviene cuando es necesario. La prensa hidráulica permite controlar con mucha precisión la fuerza de la presión, la velocidad y la posición de la herramienta. Esto asegura una calidad uniforme en toda la sección de la pieza, incluso si es muy grande. A diferencia de la forja con martillo, donde la acción de impacto puede llevar a una estructura no uniforme, la prensa comprime el metal suave y uniformemente
formando una estructura de grano fino y resistente en toda la pieza. Las prensas hidráulicas se usan para forjar lingotes que pesan desde media tonelada hasta 170 toneladas. O más, algo imposible de lograr con martillos. Las tecnologías modernas permiten reducir el número de recalentamientos de la pieza, lo que ahorra energía y aumenta la productividad. Las gigantescas prensas hidráulicas se utilizan para fabricar ejes de locomotoras y vagones, ejes de turbinas, carcasas de reactores, elementos de puentes y estructuras de construcción, piezas para la industria energética, naval, aeronáutica, casi de todo. Para el funcionamiento fiable de una prensa hidráulica es importante revisar regularmente el nivel y la calidad del fluido hidráulico, cambiar los filtros, comprobar los sellos y evitar fugas, purgar el aire del sistema para prevenir fallos. En la enorme nave, una tras otra, se mueven las estaciones de moldeo. Es una línea automatizada donde el metal adquiere su forma futura incluso antes de calentarse. Las modernas mezclas de arena se combinan con reactivos químicos para crear moldes de ultra precisión. En solo unos segundos se endurecen y están listos para recibir el metal líquido. Cada etapa, bajo control. Presión, humedad de la arena, incluso el microrrelieve dentro del molde. Cuando todo está listo, el metal fundido se vierte en los moldes y comienza su transformación. De lava incandescente a piezas con bordes definidos y errores mínimos. Son precisamente estas piezas fundidas las que luego se usan en sistemas hidráulicos, turbinas, máquinas, allí donde se necesita la máxima precisión y resistencia. En la producción de tubos sin costura, todo empieza con enormes piezas metálicas en bruto que se calientan a 1000 grados Celsius. Brillan como lava volcánica y van directas a la prensa. Pero en lugar de aplastarlas, la máquina literalmente perfora el centro, creando un agujero. Luego, la pieza se estira, girando sobre su eje. Así el metal se alarga uniformemente, formando un tubo largo y resistente, sin una sola costura. Después, viene la calibración precisa. El tubo se endereza, dándole la forma y el grosor de pared perfectos. Luego, tratamiento térmico, enfriamiento controlado o recalentamiento para fortalecer la estructura. Para terminar, los tubos se cortan, se marcan y, lo más importante, se revisan en busca de defectos. Pruebas ultrasónicas y visuales garantizan que no haya ni una microgrieta en el interior, porque estos tubos trabajarán bajo presión, en las profundidades de la Tierra o en el corazón de sistemas hidráulicos, donde la fiabilidad tiene que ser absoluta. El proceso de creación de cables de acero y resortes es una sinfonía de fuerza y precisión. Todo comienza con alambres de acero finos, pero increíblemente resistentes. Se estiran, se templan y se retuercen en espirales apretadas, convirtiéndose en cables capaces de soportar cargas colosales. Los resortes, o muelles, se forman mediante enrollado en caliente o en frío, dependiendo de las condiciones en las que trabajarán, desde ascensores hasta maquinaria pesada. Pero lo principal no es la forma, sino la resistencia. Los cables y resortes terminados pasan pruebas de resistencia. Se estiran, se comprimen, se doblan cientos de veces seguidas. Todo bajo la supervisión de sensores que registran hasta la más mínima desviación. Pura ingeniería. Cada año se instalan cientos de plataformas petroleras marinas en el mundo, con un peso que supera varias veces al de la Torre Eiffel. Pero, ¿te has preguntado en qué se sostiene todo ese peso colosal durante el montaje en medio del océano embravecido?
Todo depende de una sola pieza. Una microfisura invisible de apenas 0,5 milímetros puede causar una catástrofe de miles de millones de euros. Mira este video hasta el final y descubrirás el gran secreto de los metalúrgicos. Cómo se forjan gigantes capaces de levantar 10.000 toneladas a partir de acero hirviendo a 2100 grados. ¿Y qué detalle crítico ocultan los fabricantes de grúas marinas para evitar el colapso? ¿Listo para sumergirte por completo? ¡Vamos! La producción de ganchos gigantes para grúas comienza con la preparación oficial de la materia prima, en talleres metalúrgicos especializados. Aquí trabajan con acero estructural de alta calidad, donde el contenido de carbono no supera el 1%, mientras que las adiciones de cromo hasta el 2% y molibdeno hasta el 0,5% garantizan la resistencia a la tracción necesaria de más de 1000 megapascales y una alta tenacidad al impacto. Estos elementos no se eligen por casualidad. El cromo proporciona resistencia a la corrosión para condiciones marinas y el molibdeno previene la fragilidad a bajas temperaturas. La materia prima llega en forma de briquetas o lingotes de 20 toneladas cada uno, que se cargan en potentes hornos de arco eléctrico con capacidad de 200 toneladas. Estos equipos parecen enormes calderos de 10 metros de altura con electrodos de grafito de 600 milímetros de diámetro. Al aplicar una corriente de hasta 100.000 amperios, se forma un arco de medio metro de longitud que funde el metal hasta alcanzar una temperatura de 2100 grados Celsius. El horno gira para mezclar uniformemente y los gases se expulsan a través de potentes filtros. El proceso de fundición dura entre 4 y 5 horas, durante las cuales se purifica el metal, eliminando impurezas mediante evaporación al vacío y soplado con argón. El metal fundido listo, de un brillante color amarillo, se vierte en cucharones revestidos con ladrillo refractario. La temperatura de salida ronda los 1650 grados. El cucharón se eleva con grúas y se transporta hasta la línea de colado. Aquí esperan los moldes, estructuras masivas de acero que pesan hasta 200 toneladas, con masa de arena y arcilla o revestimiento metálico. Los moldes de 50 metros de largo por 5 de ancho ya están preparados, calculando una contracción del metal del 2%. El vertido se posiciona en un ángulo de 45 grados para evitar burbujas de aire. El metal líquido, en un chorro de medio metro de ancho, llena el primer molde en 15 minutos. Luego se cierra el molde con una tapa y se coloca en una zona de enfriamiento controlado. El crecimiento máximo es de hasta 800 grados durante las primeras 24 horas, luego otros 2 días hasta 200 grados, y el enfriamiento completo, a temperatura ambiente, puede tardar hasta una semana. Los sensores monitorean los gradientes de temperatura a una profundidad de 10 centímetros para evitar tensiones térmicas que podrían causar grietas. Durante el enfriamiento, el metal cristaliza en una estructura austenítica gruesa, que más tarde se optimizará mediante tratamiento térmico. Los trabajadores con trajes de protección controlan el proceso a través de paneles de vidrio, mientras la automatización registra miles de parámetros. La pieza terminada pesa entre 100 y 200 toneladas, mide hasta 12 metros de largo y tiene un diámetro de hasta 2 metros en la base. Se extraen del molde con grúas de 300 toneladas de capacidad y se preparan para la siguiente etapa, la forja. Después de un largo enfriamiento, la pieza de metal de entre 100 y 200 toneladas se extrae del molde con grúas potentes y se transporta al taller de forja. Un espacio enorme de 2000 metros cuadrados, con techos de 25 metros de altura. Aquí están las prensas hidráulicas que generan hasta 50.000 toneladas de fuerza,
máquinas que producen presión de millones de pascales. La pieza se corta en secciones de 6 a 8 metros de largo y se calienta en hornos de gas hasta 1200 grados Celsius. El metal toma un color rojo brillante y se vuelve maleable. Operarios con trajes térmicos, usando pinzas magnéticas, colocan la sección bajo la prensa. Primera etapa: deformación gruesa. La prensa baja con una fuerza de hasta 10.000 toneladas, comprimiendo el metal entre 20 y 30% en cada ciclo. Cada golpe dura segundos, transformando los contornos, desde la forma cilíndrica hasta el perfil del gancho. Luego viene el forjado intermedio. El metal se estira, se forman orificios para cables de hasta 60 centímetros de diámetro y ojales de 15 centímetros de grosor. Las prensas están equipadas con matrices complejas de acero de alta resistencia que replican la geometría exacta del futuro gancho. El número total de ciclos de forja es de hasta 50 por sección, con pausas para recalentamiento cada 10 a 50 minutos. La etapa final es el mecanizado de precisión de la parte operativa. El diámetro del arco principal del gancho alcanza 1 metro. El grosor de las paredes es de 30 centímetros. El radio de curvatura es de 2 metros 50 centímetros. Las matrices de la prensa presionan con precisión de hasta 1 milímetro, creando nervaduras de refuerzo híbridas. Después de cada golpe, se limpia la cascarilla con aire comprimido a una presión de 6 bares. El momento clave es el tratamiento térmico. El gancho se coloca en hornos para revenido a 650 grados durante 20 horas. Esto elimina las tensiones internas y mejora la tenacidad al impacto. Luego viene el mecanizado en fresadoras. Y ahora, lo más interesante: el control por ultrasonido. Cada gancho se revisa en busca de grietas ocultas. Los sensores escanean el metal con ondas de 5 MHz, detectando defectos desde 0,5 milímetros. Si encuentran aunque sea una microfisura, la pieza se descarta. Este es el estándar de seguridad para grúas offshore, donde el gancho soporta cargas de hasta 10.000 toneladas a 2 metros de profundidad. Miren cómo los operadores trabajan con estos monstruos. Alrededor hay grúas de 200 toneladas que mueven las piezas entre talleres. La planta produce hasta 20 de estos ganchos al año. Cada uno vale millones de euros. Van a grúas de compañías como Gerema o Saipem para instalar plataformas petroleras en el Mar del Norte. Estos ganchos se prueban en tanques de agua salada, simulando condiciones marinas. Los cargan hasta el 120% de su capacidad nominal y el metal resiste. La superficie se cubre con una capa de epoxi de 200 micrones para protegerla de la corrosión. El acero para estos productos llega desde Escandinavia, donde se funde en hornos de vacío. La logística es impresionante. Las piezas pesan 100 toneladas cada una y las traen en barcazas. En la fábrica trabajan 200 especialistas, desde metalúrgicos hasta ingenieros. Este gancho ya está casi listo. Lo pintan, marcan el número de serie y preparan para el envío. Irá a una plataforma donde levantará una sección de 8.000 toneladas. Si vieran cómo funciona en el mar, las olas golpean, el viento silba y el gancho sostiene todo. Y mi canal se sostiene con sus suscripciones. El parque mundial de grúas offshore supera las 4.000 unidades, de las cuales unas 1.200 son buques flotantes, con capacidad de elevación superior a 5.000 toneladas. Los ganchos para estas máquinas enfrentan la limitación de que hay pocos fabricantes especializados. En Europa son principalmente empresas en Países Bajos, Noruega y Alemania, donde la capacidad total de producción alcanza unas pocas unidades al año.
Hoy les voy a mostrar cómo se fabrica la llave más grande del mundo. Una herramienta de varios metros de largo que pesa cientos de kilos y puede girar tuercas diseñadas para máquinas gigantes y estructuras industriales. Una llave así de enorme es necesaria para montar y dar mantenimiento a uniones atornilladas gigantescas. Sin ella, ensamblar maquinaria pesada sería imposible. Hoy vamos a ver todo el proceso de fabricación. Desde una pieza maciza de acero cromo-molibdeno hasta la herramienta de precisión terminada, capaz de soportar cargas increíbles. Entro al territorio de la planta metalúrgica y de inmediato entiendo que aquí trabajan con cosas de escala gigantesca. Alrededor, el estruendo de las grúas pesadas, el olor del acero caliente y el golpeteo de los martillos que sientes en el pecho. Me recibe el maestro herrero, un hombre alto, sus manos cubiertas de cicatrices de proyectos anteriores. Sus ojos observan atentamente cada movimiento. Me muestra una pieza enorme, un bloque de acero cromo-molibdeno de más de 3 metros de largo, medio metro de grosor y varias toneladas de peso. Esta pieza masiva se convertirá en la base de la llave inglesa más grande del mundo. Por sí sola ya impresiona. Incluso a 1 metro de distancia sientes su peso, su escala y su fuerza potencial. El proceso comienza con el calentamiento. Colocan la pieza en un horno enorme, del tamaño de una habitación pequeña, y suben gradualmente la temperatura hasta 1200 grados Celsius. El metal se vuelve rojo, casi líquido, y cuando el herrero lo golpea con su martillo, se escucha un impacto sordo y profundo. El ritmo aquí es crucial. Demasiado rápido y el metal puede agrietarse. Demasiado lento y se enfría volviéndose duro. Hay que trabajar con precisión y el equipo de herreros lo sabe de memoria. Uno sostiene la pieza en su lugar, otro golpea con el martillo, un tercero controla la temperatura y la forma del metal. Cada movimiento está perfeccionado tras años de práctica y hasta el más mínimo error puede arruinar todo el trabajo. Cuando la pieza se vuelve maleable, comienza el moldeado grueso. Utilizan martillos enormes de varios cientos de kilogramos, controlados por grúas puente. Golpe tras golpe, el metal se estira y expande, tomando la forma de la futura llave. Ya se puede distinguir dónde irá el mango y dónde la abertura de trabajo para la tuerca. El proceso dura varios días, porque el metal se va enfriando gradualmente y hay que recalentarlo constantemente para evitar tensiones internas y grietas. Después viene el forjado de precisión. Los herreros trabajan con martillos más pequeños y estampas especiales. El orificio de trabajo se ajusta al tamaño exacto de la tuerca. El mango se estira hasta alcanzar la longitud y el grosor necesarios. Cada golpe cuenta. Incluso un desplazamiento de una fracción de milímetro puede arruinar la herramienta. La verificación es constante. Los maestros usan plantillas de más de 2 metros de largo, reglas para el grosor, escuadras para controlar la rectitud. El equipo funciona como un solo mecanismo. Uno da los golpes, otro controla la forma, un tercero vigila que el metal no se sobrecaliente. Luego viene el tratamiento térmico. La llave se calienta a 1000 grados, después se enfría bruscamente en enormes tinas de aceite. Esto hace que el metal sea duro y resistente, pero al mismo tiempo frágil. Por eso inmediatamente después se realiza el revenido. Un calentamiento a varios cientos de grados y un enfriamiento gradual. Así el metal obtiene el equilibrio óptimo entre dureza y flexibilidad. Durante este proceso, el metal literalmente respira. Ves cómo cambia de color, de forma, y se prepara para soportar cargas increíbles. Fabricar una de estas llaves gigantes toma varias semanas, a veces hasta 3 o 4, dependiendo de la complejidad del pedido y el tamaño de la herramienta. La mayor parte del tiempo se va en calentar y dar forma inicial al metal.
trabajo que se hace por etapas, con calentamientos y enfriamientos repetidos para evitar grietas. Después del tratamiento térmico, viene el lijado y pulido. Los herreros usan grandes discos abrasivos y fresas para darle a la llave una superficie lisa y medidas exactas. Pulen el mango, ajustan la boca a la tuerca, revisan cada milímetro con plantillas. Impresiona cuánto tiempo dedican a detalles que a simple vista parecen insignificantes. Aquí lo importante no es solo la precisión, sino la secuencia de pasos. De eso depende la confiabilidad de la herramienta y la seguridad de quien la use. Una vez que la llave está lista, la llevan al banco de pruebas. La ajustan en pernos gigantes y observan en vivo cómo el metal reacciona ante cargas enormes. Los ingenieros controlan las deformaciones, miden flexiones y grietas, mientras yo estoy ahí parado, sin poder apartar la mirada de cómo un pedazo de metal se transforma en una herramienta potente y controlada. Aquí sientes la escala del trabajo industrial, desde la temperatura del horno hasta los golpes del martillo y la precisión del pulido. En la etapa final, los maestros aplican un recubrimiento protector para que el metal no sufra corrosión y pintan el mango con una pintura especial que facilita el trabajo. En esta última etapa de creación de la llave gigante, los maestros pasan a algo que parece simple desde afuera, pero que en realidad es una parte crucial del proceso: proteger el metal y preparar la herramienta para su uso. Después de semanas de forja, calentamiento, pulido y acabado, el metal todavía es vulnerable a factores externos. El aire, la humedad, incluso los restos de aceites de las manos pueden causar corrosión, y para una herramienta de esta escala, eso significaría riesgo de grietas, deformaciones y pérdida de precisión. Los maestros comienzan aplicando un recubrimiento protector especial sobre todo el cuerpo metálico de la llave. No es pintura común. Utilizan líquidos y barnices anticorrosivos especiales que penetran en los microporos del acero y forman una película protectora resistente. Trabajan con brochas y pulverizadores, asegurándose de que la capa sea uniforme en toda la superficie, incluyendo las partes internas del agujero de trabajo y las zonas de difícil acceso del mango. Si el recubrimiento queda desigual o hay espacios sin cubrir, en el futuro justo ahí puede comenzar la corrosión, y todo ese trabajo enorme estaría en riesgo. Después de aplicar la capa protectora, el mango de la herramienta se pinta con una pintura especial para facilitar el trabajo. No solo hace que la llave sea visualmente atractiva, la pintura está diseñada para mejorar el agarre, evitar que las manos se resbalen y proteger la superficie de rayones y suciedad durante el uso. Para llaves de este tamaño, se utiliza una pintura que resiste altas cargas mecánicas, cambios bruscos de temperatura y el contacto con grasas y aceites que se usan en las plantas industriales. Después de pintar, los trabajadores dejan que el recubrimiento se seque de forma natural y luego verifican su uniformidad. Este paso puede parecer decorativo a primera vista, pero en realidad es crítico. De su calidad depende la durabilidad de la llave, la seguridad al trabajarla y la precisión al girar tuercas gigantescas. Solo después de completar esta etapa, se puede considerar que la herramienta está completamente lista. Durante el recorrido, no dejaba de sorprenderme cómo el metal en manos de la gente se convierte en un objeto capaz de apretar tuercas de cientos de kilos y seguir siendo preciso y controlable. Si te interesa ver más de estos procesos, suscríbete al canal. Aquí muestro cómo se crean y reparan cosas enormes que no ves muy seguido ni siquiera en las grandes fábricas, y verlas en vivo es mucho más interesante que en una pantalla. Cada hora se fabrica en el mundo una pieza metálica
que pesa más de 50 toneladas, y un error microscópico en su procesamiento puede causar una catástrofe de millones de dólares. Imagina un cigüeñal tan largo como un autobús que debe resistir 1000 millones de ciclos de carga explosiva. O un bloque de cilindros donde un error del grosor de un cabello humano significa el rechazo total del gigante de varias toneladas. Pero aquí está el secreto. ¿Cómo logran los ingenieros precisión micrométrica al procesar piezas que pesan más que un tanque? ¿Qué pasa en esa sala secreta de control de calidad donde la computadora mide miles de puntos y puede detener todo el proceso? Y lo más importante, quédate hasta el final, porque te mostraré la operación final, donde una pequeña falla convierte meses de trabajo en chatarra. Esta es una producción donde cada milímetro es cuestión de vida o muerte del motor. ¿Listo para mirar adentro? Lo primero que impresiona en esta producción es la escala. Olvida los motores de autos comunes. Aquí, por ejemplo, está el bloque de cilindros. Su peso puede alcanzar decenas de toneladas. No es simple fundición, sino una obra compleja de múltiples capas que exige aceros o hierros especiales, resistentes a cargas, temperaturas y presiones increíbles. Y aquí está el cigüeñal. En motores grandes, puede ser tan largo como un autobús pequeño y pesar lo mismo. Este elemento es probablemente el más crítico. Debe resistir la fuerza explosiva de la combustión, transformándola en movimiento rotativo. Sus piezas brutas llegan a menudo como poderosas forjas, donde cada kilo de metal ya tiene su historia. El proceso comienza con control de entrada. Especialistas verifican composición química, ausencia de defectos internos con ultrasonido y rayos X. Pues el menor defecto oculto en pieza tan masiva puede causar catástrofe durante operación. Es como examen médico para gigante de acero. Solo tras inspección rigurosa, la pieza bruta obtiene permiso para entrar al taller de mecanizado. Para mover estas piezas brutas se necesita fuerza considerable. Por eso, el taller tiene grúas puente potentes, capaces de levantar cargas que superan el peso de la mayoría de máquinas comunes. Instalar la pieza en el centro de mecanizado es operación de precisión, que exige coordinación y experiencia. Este es el primer paso para transformar metal en poder. Ahora pasamos al corazón del taller, la zona de procesamiento del bloque. Aquí domina el mecanizado multieje. Ante ti está el centro de fresado portal. Parece más una casa pequeña que una máquina. Sus usillos con insertos de corte superduros pueden remover hasta varios cientos de kilos de metal por hora. Primera operación es desbaste. Meta, remover excesos, eliminar defectos superficiales de fundición y dar geometría básica a la pieza. Aquí la velocidad y agresividad de corte impresionan. Los flujos de viruta caliente muestran cuánta energía se gasta en esta transformación. Pero la verdadera magia empieza después, en la fase de acabado. ¿Recuerdas que hablamos de precisión? Para motores diésel es crítica la geometría perfecta de cilindros. Esto se logra mediante mandrinado y bruñido. Mandrinado es formar agujeros de cilindros con precisión micrométrica. El menor error en geometría causará desgaste irregular, pérdida de compresión y falla del motor. Y bruñido es el toque final. Herramienta especial, con piedras abrasivas. Crea en la superficie interna del cilindro un microrrelieve, la llamada red. Esta red es necesaria para retener aceite y asegurar lubricación perfecta de los anillos.
Es literalmente pulir a nivel molecular, garantizando vida útil del motor por décadas. Estas máquinas trabajan bajo estricto control térmico. Cualquier fluctuación de temperatura puede causar deformación térmica de la pieza de varias toneladas y pérdida de precisión. Por eso en el taller se mantiene microclima constante y el proceso puede durar días. Ante nosotros está el siguiente héroe, el cigüeñal. Este elemento trabaja bajo las condiciones más exigentes. Debe tener no solo resistencia colosal, sino también balance perfecto. Su fabricación es una obra maestra de ingeniería. Inicio: procesamiento preliminar de muñones. En tornos fresadores especializados con control numérico se forman muñones de biela y principales. Dado el peso y longitud del cigüeñal, aquí se usan sistemas únicos de soporte que previenen flexión y vibración durante mecanizado. Etapa clave es el rectificado. Los muñones deben tener rugosidad mínima, pues en ellos ocurre fricción con rodamientos. Cuanto más lisa la superficie, menor fricción y mayor vida útil del motor. Para esto se usan rectificadoras cilíndricas con sensores de alta sensibilidad. Y ahora lo más importante: tratamiento térmico y endurecimiento superficial. Tras rectificado, los muñones se someten a temple por inducción o nitruración. ¿Qué logra esto? Crea en la superficie del muñón una capa superdura resistente al desgaste, manteniendo ductilidad y resistencia del núcleo. Esto es necesario para que el cigüeñal resista miles de millones de ciclos de carga. Es como armadura para la parte más importante del motor. Etapa final es el balanceo. Dada la masa colosal, incluso pequeño desbalance puede destruir el motor. Por eso cada cigüeñal pasa por balanceo dinámico. Si la máquina detecta desviación, pesos especiales u orificios se agregan o remueven en las partes del volante hasta que el cigüeñal quede perfectamente balanceado. Es como afinar un violín, solo que, en vez de música, obtenemos armonía de rotación y potencia. ¿Cómo lograr tal precisión trabajando con tales gigantes? La respuesta está en la herramienta y control de calidad. La herramienta misma es producto de alta tecnología. Cada buril, cada fresa, tiene insertos de carburos duros o hasta diamantes sintéticos. Deben resistir temperaturas colosales y presión de corte. Gracias a recubrimientos especiales, la vida útil de estas herramientas se extiende y la calidad permanece alta. En sala de herramientas especial, se monitorea constantemente su estado, reafilado y reemplazo. Pero lo principal es el control de calidad. Tras cada operación clave, la pieza se mide rigurosamente. Aquí ayudan las máquinas de medición por coordenadas. Estas máquinas con palpadores de alta precisión y escáneres láser pueden medir hasta 1000 puntos en la superficie, con precisión de pocos micrómetros. Crean mapa tridimensional de la pieza y lo comparan con modelo computarizado perfecto. Si error supera tolerancia, el proceso se detiene y la pieza vuelve a reproceso. O, en el peor caso, se rechaza. Ninguna pieza sale del taller hasta que la computadora dé luz verde confirmando su precisión perfecta. Y cuando todos los componentes, bloque, cigüeñal, cabezas de cilindros, bielas, pasaron control estricto y alcanzaron precisión perfecta, están listos para etapa final, ensamblaje. Este ya es otro taller donde reina limpieza estéril. Ensamblar tal motor es proceso tan preciso como el mecanizado. Todas las piezas se lavan cuidadosamente
removiendo hasta residuos microscópicos de viruta y suciedad. Especialistas usan llaves dinamométricas para apretar miles de pernos con torque claramente definido. Error: al apretar cabeza de cilindros, por ejemplo, puede causar falla de junta y avería del motor. Cada etapa de ensamblaje se registra y controla con sistemas electrónicos. Cada año se fabrican miles de máquinas gigantes, capaces de transportar cientos de toneladas de carga. Pero muy pocos se preguntan qué se esconde dentro de estos monstruos. Imaginen, piezas que pesan decenas de toneladas, temperaturas como las de un volcán y presión capaz de aplastar cualquier cosa. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. Y es justamente eso, lo que decide si esta máquina resistirá o se convertirá en una catástrofe. Hoy vamos a entrar donde nace la fuerza que mantiene en movimiento a estos gigantes de 600 toneladas. Y créanme, lo que verán a continuación cambiará para siempre su idea de lo que es la ingeniería. Quédense hasta el final, porque lo más sorprendente está escondido donde jamás lo esperarían. Todo comienza cuando llegan al almacén enormes piezas en bruto, fundiciones de acero que pueden pesar hasta 50 toneladas. No es el acero con el que se hacen las ollas. Es una aleación especial capaz de soportar presiones de miles de atmósferas sin romperse cuando la máquina pasa por encima de una roca del tamaño de un refrigerador. El primer paso es el mecanizado grueso. Enormes tornos de control numérico cortan el metal sobrante como si fuera mantequilla. Solo que en lugar de mantequilla, salen volando virutas incandescentes de varios milímetros de grosor. Aquí es crucial mantener una precisión de décimas de milímetro, porque si una pieza de 40 toneladas empieza a vibrar a 40 km por hora, las consecuencias serían desastrosas para todos. El proceso de fabricación de uno de estos puentes o soportes de suspensión toma unas 300 horas de trabajo puro de las máquinas. Después del mecanizado, pasamos al temple térmico. La pieza se envía a un horno donde la temperatura alcanza los 850 grados Celsius. Se calienta hasta un rojo brillante y parece un artefacto de la fragua de antiguos gigantes. Luego se enfría bruscamente en un baño especial de aceite de 20.000 litros. Esto hace que el metal sea increíblemente resistente por fuera, pero lo mantiene lo suficientemente flexible por dentro para que no se desintegre bajo los golpes durante el trabajo. Después viene lo más interesante, el ensamblaje del sistema hidráulico. Estas máquinas no tienen resortes convencionales, porque ningún resorte en el mundo podría soportar semejante masa. En su lugar, usan cilindros de nitrógeno y aceite. En uno de estos amortiguadores se vierten unos 150 litros de aceite hidráulico especial y se inyecta nitrógeno a una presión de 200 bar. Esto permite que la máquina literalmente flote sobre el camino, aunque la palabra camino en una cantera es una gran exageración. Parece una jeringa gigante de 3 metros de largo y 60 centímetros de diámetro. Cuando algo así se activa sobre una irregularidad, absorbe energía suficiente como para lanzar un auto de pasajeros hasta un 5.º piso. Imaginen las fuerzas que actúan sobre las uniones de estas piezas. Cada pasador que conecta los elementos de la suspensión pasa por un tratamiento criogénico. Se enfría en nitrógeno líquido hasta menos 196 grados, para que se reduzca ligeramente de tamaño. Luego se inserta en el orificio, y cuando el metal se calienta a temperatura ambiente, se expande y queda fijado de forma permanente. La única forma de separar esta construcción es usando una prensa con una fuerza de 500 toneladas. Esto no es como darle vueltas a una llave de 13 en el garaje, tomándose una cerveza.
Cada amortiguador terminado pasa por pruebas de banco. Se comprime y se estira 10.000 veces bajo carga máxima. Parece una danza muy lenta y muy pesada de columnas de acero. En las pantallas, los ingenieros ven gráficos donde cada línea representa toneladas de fuerza. Si aunque sea un sensor, muestra una desviación de 0,5%, la pieza va directa al desarmado. La seguridad aquí es lo primero, porque cuando la masa total del camión volquete alcanza las 630 toneladas con la carga incluida, una falla en la suspensión puede provocar un verdadero terremoto a escala local. Ahora mismo estamos parados junto a un eje trasero ya terminado. Su ancho es de unos 9 metros, como 3 carriles normales de autopista. El peso de solo este componente, sin las ruedas, es de 60 toneladas. Para transportarlo hasta el lugar de ensamblaje del volquete, se necesita una plataforma especial y escolta policial. Y ahora súmenle las ruedas. Cada una pesa 5 toneladas y mide 4 metros de alto. Toda esta estructura tiene que funcionar sin parar, 20 horas al día, bajo condiciones de polvo, calor de hasta 40 grados o frío de -30. Uno de estos camiones, volquete de 400 toneladas, consume unos 170 litros de combustible por hora. Piénsenlo bien, cada minuto desaparecen 3 litros de diésel en sus cilindros. En un parpadeo se fue 1 litro. Y ahora hablemos del calzado. Una sola rueda cuesta lo mismo que un buen SUV, unos $40.000, y eso teniendo en cuenta que en la mina solo dura 6 meses. Es como si te compraras zapatillas nuevas al precio de un apartamento cada 2 semanas. Y si este monstruo acelera hasta 64 km por hora, necesitará 200 metros para frenar. Eso es 2 campos de fútbol de pura adrenalina y humo de frenos. Y ahora, zoom brusco al mundo donde reinan los nanómetros. ¿Recuerdan esas obleas con procesadores? Bueno, en un área de 1 milímetro cuadrado, menos que la uña de tu meñique, logramos colocar más de 100 millones de transistores. Es como si tomáramos a toda la población de China y la obligáramos a vivir en una estampilla postal. Y las señales eléctricas allí viajan al 30% de la velocidad de la luz. Y todo esto tiene que suceder en limpieza absoluta. En las salas blancas hay menos de una partícula de polvo por pie cúbico de aire. Para que te hagas una idea, en tu sala de estar ahora mismo flotan millones de esas partículas. Resulta que una fábrica de procesadores es el lugar más limpio del planeta, incluso más limpio que el espacio abierto. Cuando veo estas piezas, me doy cuenta de lo lejos que ha llegado nuestra ingeniería. Hemos aprendido a dominar fuerzas que antes solo podíamos leer en libros. Es una enorme responsabilidad y el trabajo increíble de miles de personas. Solo piensen en esto. Cada 20 minutos, este monstruo se acerca a la excavadora, recibe 70 metros cúbicos de material en su caja y lo transporta cuesta arriba por las empinadas laderas de la cantera. Y todo esto se sostiene sobre estos soportes metálicos que vimos hoy. Espero que les haya resultado tan fascinante ver este infierno de acero como a mí. No son solo piezas de metal, es la combinación perfecta de potencia y precisión. Fue genial ver cómo algo tan masivo se crea con tanta meticulosidad. Más adelante nos esperan objetos aún más impresionantes, así que no cambien de canal. Todavía quedan muchas máquinas increíbles y secretos industriales por descubrir. Nos vemos en el próximo sitio, donde sin duda encontraremos algo que los dejará con la boca abierta.